Los dichos y opiniones en el siguiente espacio son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente ni el pensamiento ni la postura de la emisora. Rescatando Patria, la voz de la agrupación 26 de marzo de Pando, integrante de la Unidad Popular. Pasaron las elecciones y seguimos trabajando. Conducen José Song, Gustavo Di Matteo. Analizaremos la política, la coyuntura local, nacional e internacional. Rescatando Patria. Rescatando Patria. En la 97. Buenas tardes amigos, comienza de esta manera, como todos los sábados, una nueva edición de Rescatando Patria, la voz del movimiento 26 de marzo de Pando y Barros Blancos, a través de Radio Ventura 90.7 de la ciudad de Pando, con nuestros canales de comunicación abiertos a partir de ahora y un rato después que termine el programa para recibir las llamadas de los oyentes, el 099 30 22 69, 099 30 22 69, 092 96 17 06, 092 96 17 06 y el teléfono de la emisora, que es el 22 92 43 86. En nuestro canal de YouTube, Rescatando Patria, donde están todos los audios de nuestros programas. También la mejor información nacional e internacional desde el punto de vista de los trabajadores y de la izquierda la puede encontrar en el Diario de la Juventud, que nosotros traemos a Pando los días domingo, y a través de nuestros teléfonos ustedes se pueden comunicar con nosotros para solicitar el diario. Tenemos que dar una información bastante lamentable. En esta semana que pasó tenemos que comunicar el lamentable fallecimiento de una compañera del Sindicato de Trabajadoras Domésticas Sin Fronteras, la compañera Eda Vasconcellos, y bueno, desde acá, desde nuestro programa, a todas las compañeras del sindicato y a sus familiares, que vaya nuestro pésamo. Estamos comenzando entonces de esta manera el programa, dándole la bienvenida a nuestro compañero José Son, que está como todos los sábados acá junto a nosotros. Buenas tardes, gracias Gustavo. Continuando el hilo del programa pasado, que ya habíamos empezado a adelantar algo, hoy vamos a tratar de hablar y recordar, para rescatar la patria justamente, la verdadera patria que soñó Artigas. Vamos a recordar un nuevo aniversario del reglamento de tierras de Artigas. El nombre correcto de esta decisión, esta ley de aquel entonces, este reglamento, fue Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Esto se firmó en el cuartel general de Artigas el 10 de septiembre de 1815. Y hoy vamos a recordar y vamos a hablar de algunas partes importantes de este reglamento de tierra, y vamos a tratar de traerlo al hoy, atarlo con lo de hoy. Claro, se están cumpliendo hoy 201 años. Exacto, de este reglamento provisorio. Hoy, ¿no? 10 de septiembre. Exacto. Este reglamento provisorio que fue hecho en aquel entonces constaba de 29 artículos, que por supuesto no lo vamos a comentar todo porque necesitaríamos 2 horas para explicar el reglamento, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar de las partes importantes que nos importa realmente, y nos importa al pueblo uruguayo hoy, con lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Para resumir rápidamente, quisiera decirte, o decirles a los oyentes, que el reglamento provisorio no era solamente en cuanto a la reforma agraria de Artigas,
sino también era un reglamento, como dice el título, ¿no?, para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. O sea, este reglamento, por ejemplo, para darte un ejemplo, el artículo 1, 4, 5, 8 y 10 habla de los procedimientos, de cómo se debía hacer esas donaciones de tierras a los que, calificaran como agraciados, ¿no?, donatarios para eso. Y, por ejemplo, para pasar rápido por arriba, para que podamos hablar mismo de lo que nos importa, habla de las funciones del alcalde provincial. O sea, las funciones del alcalde provincial era distribuir terrenos, que eran estancias, en verdad, velar por la tranquilidad del vecindario y un juez inmediato en todo orden de esta intrusión, ¿no es cierto? O sea que además de reglamento, está hablando de una división política y burocrática, administrativa, digamos, perfecto, de la campaña. Y cómo se iba a administrar el tema de la delincuencia, de la vagancia, claro, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? También, como él tenía la responsabilidad, el alcalde provincial, de hacer este reparto de tierras, de repente no daba abasto y él tenía la autoridad para designar, poner en su cargo funcionarios que le ayudaran, subtenientes de provincia, jueces pedaños, o sea, con sus respectivas jurisdicciones en el territorio de la provincia oriental de aquel entonces, para hacer estos repartos, ¿no es cierto? Otra de las cosas que se establecen en estos artículos es cómo se hacía, por ejemplo, cómo se solicitaba esos terrenos, que es el interesado debía seleccionar el terreno, presentarse en la jurisdicción donde estaba ese terreno ante el alcalde o el subteniente de provincia y hacer la solicitud. Eso se debía estudiar, a ver si era un terreno de quién era ese terreno, claro, si entraba dentro de este marco para ser donados a tierra, ¿no es cierto? Quien legitimaba esta donación era el Cabildo Gobernador de Montevideo, o sea que la persona se presentaba ante el juez o ante el subteniente, elevaba la solicitud al alcalde provincial y el alcalde provincial lo remitía al Cabildo de Montevideo, ¿no es cierto? Y de ahí venía la autorización y la legitimación, ¿no es cierto? Otra cosa también que establece este reglamento es el artículo 18 y 21, 22, 23 y 24, los terrenos que iban a quedar para potreros del Estado. Claro. O sea, donde se debían guardar las reyunadas. Los animales reyunos eran los que tenían marca, los animales del Estado. Después teníamos los orejanos, que eran aquellos que andaban libres por el campo, no tenían dueño, no tenían marca, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, para darte un ejemplo, nada más, para darles un ejemplo, disculpe, se establecía el Rincón de Pan de Azúcar, Rincón del Cerro, Rincón del Rosario. Eran todos lugares donde el Estado iba a mantener para tener esas reyunadas. Recordemos que en aquel entonces la movilidad era a caballo. Claro, no había auto, no había nada, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien. O sea, resumiendo, los primeros artículos de reglamento es todo burocrático en cuanto a ese tipo. Acerca de la división administrativa, del procedimiento para acceder a la tierra, ¿no? O sea, y le estaba dando, evidentemente, aparte de un reglamento de tierra, un marco legal a toda esta reforma, digamos, ¿no? Claro, había que ordenar la campaña. Claro. Recordemos que había habido una revolución, una guerra larga. Sí. Primero la guerra de liberación de España, de librarse de estas partes del dominio español, y luego, dentro de esa misma, sin que aún hubiese terminado, comenzó la gesta federal artiguista, en la cual los porteños, centralistas y europeos y malos americanos, que también había orientales, muchos orientales con ellos, eran enemigos del sistema federal de Artigas, y se establecieron en Montevideo, Artigas en el norte, pasando el Río Negro, los potreros de Ararungua, y así se organizó esta resistencia primero, y luego la guerra, y luego la alianza con las demás provincias, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Misiones, etcétera, etcétera,
donde se estableció la Gran Liga Federal. Hubo que derrotar a los porteños en la batalla de Guayabos, en el cual, de costado lo voy a decir nada más, los charrúas jugaron un rol importantísimo en eso, que lo vamos a hacer algún día en honor a ellos. Vamos a hacer un programa de homenaje a los charrúas. Ahí está, pero no lamentándonos, sino diciendo quiénes fueron ellos. Desde ese punto de vista, exacto. sin duda. Entonces, ¿qué pasa? El territorio nacional estaba devastado. Claro. Por los portugueses, por los porteños, o sea, el ganado robado, las estancias a la miseria. Había que ordenar la campaña y todo eso se establece acá. ¿Ah? Incluso, fíjate vos, se establece también las matanzas. Se establece cómo eran autorizados los donatarios de tierra artiguista para juntar el rodeo, o sea, recoger ganado en las estancias de los malos europeos y peores americanos. Claro. Y no era así nomás, o sea, tenía que ir un juez o un subteniente a fiscalizar, a ver que el ganado no se maltratara en las correrías y que no se hicieran matanzas indiscriminadas, que cada estanciero nuevo donatario carneara lo que pertenecía a su marca, sin duda, porque también se les adjudicaba una marca, ¿no es cierto? Claro. Todo ese tipo de cosas es establecido en esta parte de la... Cabe contar, José, que estamos hablando de una banda oriental, digamos, una provincia oriental, cuya economía estaba basada casi exclusivamente en la ganadería. Exacto, en el cuero y el cebo. Ahí está. Entonces, todo gira alrededor de ese rubro de la economía que era el fundamental. Claro, por eso eran suertes de estancias, o sea, lo que necesitaban era para la pastura de los animales y para hacer los rodeos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, para seguir avanzando rápido y ir a lo importante, el artículo 26 habla en cuanto a las demandas, de quiénes eran los que atendían demandas. Por ejemplo, habla de que los subtenientes no hacían este tipo de cosas, era un trabajo del alcalde provincial. En el artículo 27 al 29, que es al final de esta instrucción, habla de que cómo se debía tratar el tema de la vagancia, cómo se debía tratar el tema de los desertores con armas o sin armas del ejército. Se trata de cómo se debía atender el tema de los delitos de homicidio, hurto, violencia, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a tocar ahora porque no nos daría el tiempo. Claro. Queremos tocar la parte importante, que consideramos importante de esta instrucción, que es la parte en la cual, como hemos dicho siempre en los programas anteriores hasta la fecha, un gobierno fija una política económica de acuerdo a su visión ideológica. Y a su concepción de clase. Claro. ¿Ah? Y en esta instrucción o reglamento provisorio, como nunca, está estampado la condición de clases que tenía Artigas y quienes lo acompañaban en la gesta libertadora. ¿Ah? Por ejemplo, para comenzar, y me gustaría compartir, en el artículo 6 de esta instrucción, ¿lo puedo leer textualmente? Sí, como ahí está. Adelante, José. Dice: por ahora, el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. O sea, ahí está atendiendo el problema que hemos comentado, ¿no es cierto? Despoblación de la campaña, desorden, etcétera, etcétera. Para ello, revisará cada uno en sus respectivas jurisdicciones, hacer un relevamiento de los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia. O sea, quiénes eran los que encajaban dentro de ser donatarios, ¿no es cierto? Claro. ¿Y quiénes eran los sujetos dignos de esta gracia? Fíjate lo que dice. Los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia con prevención, o sea, teniendo el cuidado, que los más infelices serán los más privilegiados. Una frase bastante conocida y que se ha usado bastante, que nosotros queremos desarrollar un poco más. O sea, no queremos que quede simplemente una consigna sacada de contexto. Y vacía, ¿no? Que nos podría servir políticamente. Qué buenos que son estos, mirá, que los más infelices sean los más privilegiados. Ahí ya está marcando claramente, como viene
el reglamento, digamos, cómo se viene planteando el reglamento, está marcando lo que hablábamos recién, la concepción de clase exacto, del gobierno artiguista. Exacto, no era con los poderosos la cosa, Claro, ¿no es cierto? sin duda. Ahí está. Fíjate vos, dice, en consecuencia, como eran los más infelices que debían ser los más privilegiados, los negros libres. ¿Mm? Vamos, cortita nomás, ha sido criticado por algunos sectores, no sé, de izquierda o más avanzados, de que esto estaba mal porque eran solamente los negros libres y qué pasaba con los otros. Bueno, en realidad Artigas hizo una alianza con las clases poderosas con las clases terratenientes, ¿no? Que existían en ese momento, para liberarse de España. Todavía no era el momento político, pero en sí los negros que eran fugados estaban en el ejército oriental, claro, y eran libres, o sea, se cuidó acá de no entrar en contradicción con este tipo de terratenientes en una primera etapa. A medida que se va profundizando, ya las contradicciones aparecen. Ahí va, y ahí viene la traición también, claro, ¿no? También, perfecto, ahí está. Bueno, los ambos de esta clase, los indios, los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia. Toda esta gente podía recibir suerte de estancia, pero tampoco era regalar la tierra así por regalarla. Fíjate lo que dice. Si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia. ¿Me dejas hacer una acotación? Dale. Porque tú decías de que estamos viendo el reglamento y traerlo a nuestro tiempo. Dale. Esa concepción que tiene Artigas de, con su hombría de bien, con el trabajo, poblar la campaña, hoy es todo lo contrario, ¿no? O sea, la campaña está despoblada, la gente o los que con su hombría de bien, pequeños productores, que se esfuerzan, laburan día a día, están siendo corridos del campo, ¿no? ¿Y qué está quedando? Los malos europeos y los peores americanos. Y no podemos decir que estos capitales tremendos, grandes, gigantescos que vienen, son hombría de bien. Digo. No, por eso mismo quiero hacer la salvedad para que quede claro y que la audiencia tenga en claro que nosotros no estamos haciendo un raconto histórico para hablar de historia acá, estamos trayendo las cosas al presente para que quede bien en claro que por qué nosotros somos artiguistas y por qué nuestra concepción de liberación nacional pasa necesariamente por el artiguismo. Continuando. Perfecto. Bueno, sigo avanzando. Ya dijimos quiénes eran agraciados, pero hay más. El artículo 7, fíjate lo que dice. Serán también agraciadas las viudas pobres, si tuvieren hijos. Serán igualmente preferidos, sigue avanzando, ¿no es cierto?, los casados a los americanos solteros, o sea, de acuerdo a las necesidades de la gente. Claro. Era un gobierno que pensaba en las necesidades de la gente. Sin duda. ¿Cuánta necesidad nos hace hoy, no es cierto? No, por supuesto. Ahí está. Y después dice, y los americanos solteros a cualquier extranjero. Esto es importante. Vos fíjate, los americanos solteros a cualquier extranjero. O sea, la visión. Sí. Comparemos con lo que pasa hoy, ¿no es cierto? Por supuesto, por eso te decía. ¿Quiénes son los preferidos para tener la tierra oriental hoy? Claro, si hoy decimos quiénes son los preferidos del Estado del gobierno uruguayo, y estamos hablando de todo lo contrario. Todo lo contrario, a la antítesis, lo contrario, ¿no es cierto? Sí, cuanto más extranjero, mejor. Perfecto. Mirá, se les daba una suerte de estancia y yo quiero, esto es anecdótico, digo, hasta cierto punto, ¿no? Pero es un dato, o sea, está acá en el artículo 16, la suerte de estancia que se les daba a los donatarios de tierra era legua y media de frente por 2 leguas de fondo. Vamos a traducirlo. La legua uruguaya era de 5.196 metros, casi 5 kilómetros y pico, ¿no es cierto? Claro. 40 cuadras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el frente de esa estancia tenía 7.794 metros, o sea, 7 kilómetros y pico, por 10.392 metros de fondo, 10 kilómetros y pico. Si multiplicamos un lado por el otro, anda a los 80 y pico de kilómetros cuadrados. Claro, era de acuerdo
a la producción realidad, de ese entonces. Se necesitaba campo para ganado. Estamos hablando ahora, claro, era todo basado en la no estaba tan diversificada la producción. No, por supuesto. Hoy, por supuesto, esa cosa sería absolutamente irreal para lo que está pasando hoy. Perfecto. Bueno, en esa época estaba de acuerdo a la época, ¿no? Rapidito porque se nos va el tiempo. ¿Quiénes eran los donatarios? ¿De dónde, de dónde se sacaba las donaciones de tierras? Las donaciones de tierras se extraían de los europeos emigrados, europeos y malos americanos emigrados. De ahí se extraía, se obtenía la tierra para donar. A no ser que estos fueran, hubieran sido agraciados, indultados, claro, por el gobierno de la provincia, que se hubiesen venido y hubiesen demostrado ser buena gente, ¿no es cierto? Claro. Ahí está, para la revolución. Claro. Muy bien. Ahora, también se les había otras tierras que se tomaban, que eran las que habían sido donadas por la Plaza de Montevideo, entre el año 1810 y 1815. Recordemos lo que pasaba en Montevideo entre 1810 y 1815. Primero estaban ocupando los españoles, claro, a quienes le iban a donar la tierra y a quienes se la iban a vender, sí. ¿No es cierto? Y luego teníamos la dominación porteña en Montevideo, centralista, pro-europea, a quién le iban a donar, y oligárquica, ¿no es cierto? Terribles enemigos de Artigas, ¿no es cierto? ¿A quiénes le iban ellos a donar esas tierras? Entonces, bueno, ¿qué se hacía? Se tomaban esas tierras, pero aún en el caso de los malos europeos, se les daba una suerte de tierra, se les daba lo suficiente para que no se murieran de hambre, para que tuvieran los recursos necesarios, se estudiaba la cantidad de hijos que tenían. O sea, era un federalismo aparte humano. Sí. ¿No es cierto? Sin duda. Bueno, eso es lo que nosotros estamos recordando hoy, aquí en este programa. Y bueno, ¿qué contraste con la realidad de hoy en día? Claro, nosotros, o sea, en primer lugar hay varias cosas para contar. Artigas marca su concepción de clase en un tema fundamental. O sea, lo marca en todos los temas, ¿no? Pero digo, en este tema y en ese momento, el tema de la tierra era fundamental. Y Artigas lo marca en ese tema. Cuando él reparte tierras entre los más infelices, que él decía, o sea, las clases menos favorecidas, las clases pobres, está marcando cómo va a ser el futuro, si hubiera sido, ¿no?, de la banda oriental. Un futuro donde las clases menos favorecidas o las clases populares ejercieran el poder a través de los recursos que les eran entregados por el Estado, ¿no? Traído a nuestro tiempo, estamos hablando de todo lo contrario, como decíamos recién. Las clases menos favorecidas hoy, ¿qué poder de decisión tienen? Ninguno. ¿Por qué? Porque la tierra está en manos de multinacionales extranjeras, de grandes terratenientes. O sea, en realidad, después de la derrota de la revolución artiguista, la contrarreforma agraria terminó en el Uruguay convertido en grandes latifundios en manos de poca gente. Hoy incluso ha cambiado eso, porque ahora los grandes latifundios los tienen las multinacionales extranjeras. Sí, los terratenientes clásicos que teníamos ya quedaron chiquitos al lado de los grandes monopolios mundiales, ¿no es cierto? Y hoy tenemos, por ejemplo, como vos decís, las pasteras, esta pastera próxima a instalarse en el país, con toda la depredación que va a dejar. Claro. Tenemos, bueno, en esta semana, el viernes a la hora 19, se va a hacer en Pancovi una reunión con vecinos de la localidad del departamento. Con vecinos de la localidad del departamento de Canelones, justamente ¿por qué? Porque tenemos el río Santa Lucía, la laguna del Cisne, todos los cauces hídricos contaminados con los distintos agroquímicos a causa de la gran
indiscriminada plantación de soja transgénica en el departamento, ¿no es cierto? Que son agronegocios que lo hacen solamente los grandes capitales. Claro, sin duda. Ahí está. Tenemos los monocultivos forestales en el país. Sí, sí, sí. Tenemos los frigoríficos en manos de empresarios brasileros, norteamericanos, sí, sí. Israelíes. Claro, tenemos las arroceras privatizadas, o sea, en manos extranjeras, o sea, sí, disculpa que te estaba... No, está bien, porque es bueno que digas todo eso para marcar nuestra posición. Acá ya estamos hablando como movimiento político. ¿Por qué nosotros traemos hoy el reglamento de tierra artiga? Porque justamente nosotros, adecuado a nuestro tiempo, con todo lo que ha cambiado, hoy ya no hay estancias, o sea, ya no podríamos repartir estancias de 80 kilómetros. Claro. Hoy estamos hablando ya de una diversificación de la producción la granja, la agropecuaria, con la cuestión de las granjas y los cultivos y todo eso. Justamente nosotros tenemos el cambio que nosotros proponemos para nuestro país es favorecer a las clases menos favorecidas, las clases populares, para que asuman otra vez lo que en el tiempo de el rol que tuvieron. Y que duró poco, ¿no? Porque generó tanto odio hacia Artigas, tanto odio por esta visión de clase, claro, ¿no? Claro. De las clases poderosas, tanto orientales como porteñas, y de las provincias también, tanto odio generó que prefirieron una invasión portuguesa. Claro, por supuesto. Prefirieron una invasión portuguesa. Bueno, pero ahí está la cuestión de que las grandes oligarquías no tienen patria. Pasa hoy en día. Hoy estamos hablando, por ejemplo, te pongo un caso clarísimo. Hoy, la oligarquía venezolana que quiere derrocar al gobierno revolucionario, ¿no? Al gobierno de Chávez primero, ahora de Maduro, ¿qué es lo que propone? Si no nos salen las cosas como nosotros queremos, una invasión norteamericana. Es lo mismo. Lo mismo que pasó con Artigas. Perfecto. Los grandes oligarcas no podían con Artigas, porque Artigas tenía a los sectores populares con él. Y bueno, la gran potencia en ese momento, derrotada a España, la gran potencia imperial era Portugal. Invasión portuguesa para terminar con la revolución artiguista. O sea, es la misma concepción que hoy... O sea, se repite. Por eso es importante, y nosotros traemos estos hechos de la historia al programa. Por eso es importante entender estas cosas. Porque si los pueblos no entendemos estas cosas, no sabemos, no podemos distinguir quién es el enemigo de nuestras clases. Claro. Si no podemos distinguir eso, tampoco podemos fijarnos un plan para liberarnos de esta lacra, ¿no es cierto? Sin duda. No, aparte nosotros estamos hablando ya no solo de la redistribución de la tierra, no solo de la tenencia de la tierra, estamos hablando de la salud de la población. Porque hoy la realidad nos marca que no solo la tierra están en manos de grandes latifundistas internacionales, multinacionales, la tierra está contaminada, el agua está contaminada, el tema ambiental también hay que traerlo hoy a nuestros días. Por supuesto, en la época de Artigas eso no existía. Y estamos hablando no solo de una distribución más justa, sino de que la salud nuestra y la de nuestros hijos y nuestros nietos está en grave riesgo en este país, ¿no? También el alerta, como se decía en tiempos de Artigas, la admirable alerta, hoy también tenemos que... Exacto. Esto no se revierte de otra manera, y lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo hasta el cansancio, si no es con organización y lucha. Nada debemos esperar, sino de nosotros mismos, lo dijo Artigas, claro. ¿No es cierto? Esto sigue tan vigente hoy en día, no podemos esperar. Y concretito, la primera, o sea, la próxima gran convocatoria para el pueblo de Pando y de la zona es el próximo viernes a las 19 horas en Pancovi, para tratar todos estos temas, el tema de la soja y el tema en general de la contaminación. Y ahí, bueno, convocamos a la audiencia y a todos los que nos escuchen. Sin importar banderas políticas. No, esto es... Con el deseo de sobrevivir en esta situación. Se trata de rescatar patria.
Muchas Entonces gracias. los esperamos el próximo sábado con otro programa. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.